Hoy debemos hacer factorización. Bien, a ver, y está dividido en dos sesiones, ¿ya? La que vamos a hacer hoy, que está bastante sencilla, donde vamos a usar las formas de factorización mediante agrupación. Y el día viernes, en las cuales vamos a usar las identidades que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de cubos, etcétera. ¿Está bien? Además del aspa simple. Ahora, empecemos viendo qué es la factorización, ¿correcto? Bien, la factorización es una técnica mediante el cual nosotros expresamos la suma o la diferencia de términos, es decir, un polinomio. Ya no lo vamos a expresar como sumas y restas de estos términos algebraicos, sino los vamos a expresar como producto. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, veamos qué nos dice aquí. Me dice, es el proceso que consiste, chicos, presten atención, en transformar, dice, un polinomio racional entero. O sea, los polinomios con los cuales hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Por ejemplo, el x al cuadrado más el 5x más 4. Este es un polinomio, ¿cierto? Yo lo tengo expresado en forma de sumas de estos tres términos. Ahora, la factorización consiste en que yo exprese este polinomio de otra manera. Y esa otra manera tiene que tener esta forma. Forma de productos. ¿Está bien? Los factores o estas expresiones que vemos dentro de los paréntesis son llamados factores primos. Ustedes saben que un factor es, por ejemplo, de un número del 20, son aquellos números que dividen de manera entera, o sea, es decir, que no resulta residuo al 20, ¿cierto? Por ejemplo, el 2, el 4, el 5, el 10, el 20, el mismo 1, ¿cierto? ¿Está bien? Ahora, iguales aquí, pero lo vamos a denominar factor primo. ¿Primo por qué? Porque ya no se va a poder seguir factorizando, ya no va a presentar más factores que, salvo la unidad y el mismo factor. A ver, vamos a ver un ejemplo. Regresemos a este polinomio. Tengo este polinomio de tres términos, ¿cierto? Que está expresado como suma. Yo lo quiero expresar de otra manera. Y esa otra manera tiene que quedar así, en forma de producto, ¿correcto? Ahora, ¿de qué otra forma podría expresar esto? Muchos de nosotros ya conocemos el aspa simple, lo vamos a ver después, pero por ejemplo, esto yo lo puedo expresar como x por x, 4 y 1, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces yo puedo expresar este polinomio como el producto de x más 4 por x más 1. Este proceso por el cual yo expreso este polinomio de esta otra manera se llama factorización. ¿Está bien? Pero la factorización termina siempre y cuando los factores, que son estos que están dentro de los paréntesis, ya no se puedan seguir factorizando. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo sé si un factor ya es denominado factor primo? Vamos a empezar primero por los factores que son lineales. ¿Recuerdan cuándo los llamamos lineales? Cuando el exponente de la variable es 1. ¿Este es un factor lineal? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? El que está por aquí, también. Cuando todos los factores son lineales, los factores lineales ya son considerados factores primos. ¿Está bien? Entonces, considera dos factores primos. Vamos a partir de ahí, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas un polinomio y al momento de realizar el proceso de la factorización, dentro de los paréntesis te queden puros factores lineales, o sea, donde la variable x tenga exponente 1, ahí terminó el proceso de la factorización. Ya no tienes que hacer nada más. ¿Está bien? Ahí termina. Entonces, si el ejercicio me pregunta cuántos factores primos presenta el siguiente polinomio, ¿cuántos factores primos tendrá? 2 factores primos. A ver, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? Veamos otro ejemplo, ¿ya? Este es mi primer ejemplo. A ver, vamos a ver otro donde ya hemos
visto en las clases pasadas. A ver, un segundo ejemplo. Si yo quiero presentar el siguiente polinomio como, a ver, un i al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Yo tengo aquí este polinomio que tiene dos términos. ¿Lo puedo presentar como el producto de dos o más factores? ¿Podría presentarlo esto ya no de esta manera como una diferencia, sino como un producto? Sí. ¿Qué podría usar? Es conocido. La diferencia de cuadrados, ¿no? Porque esto es un i al cuadrado menos un 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo puedo presentar? Como un i más 2 por un i menos 2, ¿cierto? Esto ya lo conocemos todos, ¿correcto? Mira, he presentado este polinomio de otra manera, y esa otra manera está quedando como producto, ¿correcto? Ahora, antes de dar mi respuesta, debo ver primero lo que está dentro de cada paréntesis. Aquí dentro de este paréntesis aparece la variable con exponente 1. Recuerda lo que hemos visto ahí. Cuando un factor es factor lineal, ya es considerado factor primo, ¿cierto? El que está por aquí también es lineal, también es considerado factor primo. Por lo tanto, este polinomio tiene dos factores primos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya, pero no siempre que vayamos a factorizar nuestro exponente va a ser 1, ¿no? Podemos encontrar exponente 2, exponente 3. Veamos cómo reconozco si el exponente es 2, ¿correcto? Antes de seguir, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? Ya está. Veamos entonces qué nos dice en la siguiente copia, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí tenemos otro ejemplo. Nos presentan este polinomio y esta otra forma que aparece en forma de producto, ¿cierto? Esta sería la forma factorizada, ¿cierto? La forma factorizada tiene que quedar así. Multiplicación de todos estos términos que están aquí, llamados factores. Y si ya no se pueden seguir factorizando, son llamados factores primos, ¿correcto? Ya está, a ver. Ahora, antes de ver algunos ejercicios para pedirles que factoricen, primero vamos a reconocer o a contar la cantidad de factores primos que tiene una expresión, ¿ya? Me dicen, los factores primos están separados por multiplicaciones. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tiene que quedar primero en forma de producto. ¿Qué más? Al haber factorizado la expresión algebraica, estos factores primos deben cumplir con la propiedad de ya no poder seguir siendo factorizados. ¿Está bien? Ya hemos reconocido cuando un factor es factor primo. Si es lineal, ya es considerado factor primo, ¿correcto? Bien, entonces a ver, veamos algunos ejemplos de polinomios que ya están factorizados. Miren aquí, bien claro dice, el polinomio que nos presentan en este cuadro ya está factorizado, ¿cierto? Mire, es el polinomio P. ¿Con cuántas variables trabaja este polinomio? 1, 2, 3. Y ya se encuentra factorizado. Puedes observar que ya todo está separado en forma de producto, ¿no? Lo que me piden es contar cuántos factores primos tiene. ¿Cuántos factores primos tendrá? 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Todo aquel paréntesis o todo aquel término que contenga a una de las variables es llamado factor primo. ¿Está bien? Aquí, miren, dentro de este paréntesis vemos que las variables tienen como exponente el número 1. Recuerda, si es lineal, es factor primo. Aquí hay un factor primo, dos factores primos, 3 factores primos, 4 factores primos. Este exponente 2 aquí me indica que este factor z se va a repetir 2 veces. Y el exponente 3 me indica que el factor x se va a repetir 3 veces. ¿Está bien? Pero cuando lo cuente, para decir la cantidad de factores primos, solo lo voy a contar una vez. 1, 2, 3, 4. 4 factores primos. ¿Correcto? ¿Cuántos factores primos habrá aquí? ¿Cuántos factores primos hay aquí? 2. ¿Por qué 2? Muy bien, no está considerado como variable, ¿cierto? Solo 2.
A ver, vamos acá ya, porque todavía no hemos visto cuando tiene exponente 2. ¿Cuántos factores primos tiene aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo de cómo reconocer cuando el exponente es 2, ¿ya? Si es factor primo o no, por eso lo estoy saltando. Aquí, ¿cuántos factores primos hay? Sepáralos por las multiplicaciones. X, recuerda, las variables son X e Y. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Por aquí, ¿cuántos factores primos hay? 1, 2. ¿No? Bueno, ahí tiene exponente 4, luego lo vemos. Aquí, ¿cuántos factores primos hay? 1. No. Todo lo que se está multiplicando, si están separados mediante multiplicaciones, los voy a contar como factor. 1, 2, 3. ¿Está bien? Tenemos que partir de ahí, ¿ya? De saber contar cuántos factores primos hay. ¿Está bien? Y luego veamos los pasos para poder hacer la factorización. ¿Hasta aquí quedó claro esto? ¿Sí?